bienvenidos a este canal de Crimen y Misterio. En el video del día de hoy les hablaré sobre la historia de Fernando Javier, un caso que te dejará impactado por la forma en que fue planeado su secuestro y asesinato. Quédate conmigo hasta el final del video y así doy inicio a esta historia. Fernando Javier Rodríguez Martínez tenía 18 años al momento en que ocurrieron los hechos. Era un estudiante del Colegio Santa Cecilia ubicado en San Salvador. Vivía en el barrio San Jacinto de la misma ciudad, junto a sus padres José Ricardo Rodríguez Centeno y Eleonora Martínez de Rodríguez, un matrimonio que luchaban constantemente por sacar adelante a sus hijos, a quienes siempre les inculcaron buenos principios y valores para que fueran personas de bien en la sociedad. El 19 de agosto de 1996, a Fernando Javier le urgía hacer una llamada, pero por el hecho de no contar con un teléfono en casa, se vio obligado a salir a medianoche hasta una cabina telefónica, la cual estaba ubicada cerca de su vivienda. Cuando Fernando no regresó, sus padres salieron en su búsqueda, pero no lo encontraron. Pero como no hay nada oculto entre cielo y tierra, hubo una persona que fue testigo de lo que realmente le había ocurrido al joven minutos antes. Se trataba de un vigilante de la zona. Él fue quien les dio la terrible noticia a la familia Rodríguez Martínez. Dijo que observó a varios sujetos que estuvieron consumiendo bebidas embriagantes en una tienda cercana a la casa de los padres de Fernando Javier. Dijo que cuando éste iba caminando por la calle, los hombres abordaron un vehículo color beige. Se fueron acercando al joven y cuando dos de ellos descendieron del automotor y forzadamente lo obligaron a subir al auto, llevándoselo con rumbo desconocido. Según el vigilante, a estos sujetos los vio en varias ocasiones en el mismo lugar, por lo que se llegó a creer que estuvieron vigilando al joven por un largo tiempo hasta ese día que cometieron el secuestro. De esta manera, familiares, amigos y compañeros de estudio del joven realizaron a la mañana siguiente una marcha y campaña de oración suplicando a los captores la liberación de Fernando Javier. Lamentablemente, el esfuerzo durante esa mañana no tuvo resultados. Una serie de emociones envolvían a los angustiados padres, quienes afirmaban que su hijo no aparecía, pero que muy pronto volvería a casa. Ellos no comprendían cómo a un buen hijo, un chico alegre, estudioso y con buenos principios, le podía haber ocurrido algo así. Mientras caía la tarde del 20 de agosto de 1996, la búsqueda por fin había llegado a su final. La familia Rodríguez Martínez, que había perdido toda esperanza, fueron informados de un hallazgo en un predio baldío en una zona escasamente poblada del municipio de Apopa. Residentes de aquella zona habían encontrado un auto abandonado con las mismas características donde habían secuestrado al joven. Pero eso no era todo. El vehículo había sido consumido por las llamas. Así se daban a conocer las primeras noticias del terrible hallazgo. En el interior del auto se encontraba el cuerpo de un hombre, del que no descartaron se trataba de Fernando Javier, pero no podían dar un dictamen 100% asegurando que era el joven desaparecido, ya que era necesario realizar una serie de pruebas, por lo que fue necesario que un grupo especializado de medicina legal llegara al lugar para reconocer el cuerpo. Inicialmente las investigaciones determinaron que a la persona la habían atado de manos y pies. Luego habían accionado un arma contra la víctima para quitarle la vida. Mientras todo este proceso se realizaba, apareció una mujer reclamando el cuerpo. Lloraba desconsoladamente. Se trataba de Claudia Geraldina Castillo, asegurando que los restos que estaban dentro del vehículo eran los de Juan Carlos Calderón Sandoval, un empresario del sector transporte que era propietario de varios microbuses, entre ellos dos de la ruta 38E, que hacían su recorrido hacia Apopa. Solo se sabe que Claudia era la amante de Juan Carlos, es decir, con quien el sujeto mantenía una relación extramarital. En ese momento, a la fiscalía y autoridades se les comenzó a complicar el caso. Habían dos familias reclamando el mismo cuerpo, por lo que era necesario realizar una prueba de ADN para identificar a quién realmente pertenecían los restos.
El plan que parecía perfecto estaba a punto de dar un giro inesperado cuando los investigadores de la policía recuperaron 4 botones de una camisa Silver Hub que, según los padres de Fernando Javier, pertenecían a la camisa que su hijo usaba el día que desapareció. Es por esta y otras razones que los padres de Fernando Javier rechazaron la petición de la fiscalía de realizarse la prueba. La madre de Fernando dijo a un periódico que Medicina Legal pretendía solo tomarles las muestras de sangre para luego enviarlas a España, por lo que consideraban que la prueba no sería fidedigna, es decir, no confiaban en las autoridades del país centroamericano. De hecho, aseguraron que la Embajada de España en El Salvador se había ofrecido para apoyarlos con los boletos de avión si las autoridades de El Salvador se lo pedían, pero esa petición nunca se hizo. Los esposos Rodríguez todo el tiempo se mantuvieron en la posición de someterse a la prueba, solo si viajaban a España para evitar dudas que contribuyeran a que el caso no se resolviera. Pero en el año de 1999 se realizó la primera exhumación de los restos para realizarle una serie de exámenes científicos con el único objetivo de confirmar a quién pertenecía el cuerpo. Habían transcurrido casi 4 años, cuando en diciembre del año 2000, la familia fue sorprendida cuando un amigo les ofreció los boletos aéreos para que viajaran a España a realizarse las pruebas en un laboratorio especializado en genética de la Universidad de Granada, mediante un examen comparativo de ADN de los restos óseos del cuerpo encontrado aquel 20 de agosto de 1996. Este caso fue el primero en la historia de El Salvador que con la ayuda de la genética se había logrado esclarecer y con un 99.99% de compatibilidad. Los resultados demostraron que la persona que habían encontrado dentro del vehículo era el de Fernando Javier Rodríguez. De esta manera, el 27 de abril del año 2001, los padres de Fernando deciden exhumar parte de los restos de su hijo. Esto ocurrió cuando el Instituto de Medicina Legal le devolvió a la familia la otra parte de los restos que habían conservado para efectuar los estudios correspondientes y así la familia pudiera realizar los actos fúnebres que Fernando nunca tuvo. Ahora solo le quedaba a las autoridades investigar quiénes y cuál fue la verdadera motivación que estas personas habían tenido para cometer semejante acto inhumano. Parecía que todas las piezas del rompecabezas se estaban comenzando a armar. De pronto surgió un testigo clave en el caso, pero antes deben conocer las razones del porqué de los hechos. Juan Carlos, el empresario de buses, estaba pasando por una difícil situación financiera. Tenía miedo a perderlo todo, sus unidades de transporte, vivienda, todo lo que había logrado construir en su vida. Las deudas lo habían obligado a fingir que había fallecido. Pero, ¿qué ganaba con esto? La verdad es que él había contratado varios seguros con diferentes aseguradoras del país. Así, sus familiares podrían cobrar 1.8 millones de colones que sumaban los seguros, con los que pretendía cancelar varias deudas que había adquirido en diferentes instituciones financieras, cajas de crédito y con terceras personas o prestamistas. Juan Carlos, en su desesperación, comenzó a tramar un horrendo plan. De pronto se le encendió la chispa de la maldad. Pensó que alguien más podía suplantarlo. Es así como dio inicio a la búsqueda de una persona del sexo masculino que tuviera sus mismos rasgos físicos. De esta manera encontró a Fernando Javier, un adolescente que solo tenía las ganas de superarse profesionalmente, pero que el 19 de agosto del año 1996 sus sueños y aspiraciones se verían apagadas. ¿Pero qué fue lo que verdaderamente ocurrió? La testigo confesó con lujo de detalle lo que Arturo López, alias Tomatada, le había confesado. Dijo que Juan Carlos lo había contratado para que le quitara la vida a una persona, pero fue Juan Carlos quien contrató a un grupo de sicarios para buscar a una persona que se pareciera a él, es decir, que lo suplantara para luego cobrar varios seguros de vida. Arturo aseguró que esa noche del 19 de agosto, él y Juan Carlos privaron de libertad a Fernando Javier, lo subieron al vehículo, le ataron de manos y pies, lo llevaron a un predio baldío en Apopa, cerca a la cancha de fútbol de la colonia Los Ángeles.
accionaron el arma contra el joven, le arrancaron la dentadura y lo dejaron al interior del vehículo, el cual seguidamente prendieron hasta consumirse por las llamas. Según la mujer, Arturo López estaba molesto con Juan Carlos, porque cuando conoció sobre el cobro de los seguros, el sujeto no le había pagado lo que le había prometido por perpetrar el crimen. Como Juan Carlos había sido declarado legalmente sin vida, sus familiares llamaron a la Caja de Crédito de Zacatecoluca para consultar qué documentos debían presentar para obtener el dinero de los seguros que respaldaba la deuda. El oficial, sin saber de quién se trataba, le brindó toda la información para hacer efectivo el cobro de la póliza. Los familiares realizaron todo el proceso lo antes posible, presentaron el acta de defunción, el dictamen de medicina legal y demás requisitos. Así se dio por extinguido el crédito y realizaron todos los trámites con la aseguradora para que pagara el seguro de deudas. De esta forma, la Caja de Crédito, a través de la aseguradora El Pacífico, recuperaría el pago del préstamo que había adquirido Juan Carlos por 600,000 colones en el año de 1995. De hecho, esta aseguradora realizó un depósito de 640,000 colones en el Juzgado Tercero de lo Mercantil como muestra de buena fe. Los fondos fueron congelados hasta que las investigaciones se dieran por concluidas, mientras la compañía aseguradora retrasó el pago por casi un año. La apoderada legal de la Caja de Crédito solicitó el motivo del por qué no se había hecho efectivo el desembolso para cancelar el préstamo, pero fueron informados que no había certeza del deceso del cliente Juan Carlos Calderón. El gerente de la Caja de Crédito comentó que un día, mientras desayunaba en su casa de habitación, recibió una llamada. Era la apoderada legal de la institución. Le informó que en uno de los periódicos locales en primera plana se publicaba que el cuerpo encontrado en Apopa pertenecía a Fernando Javier y no a Juan Carlos Calderón. No puede ser, le dije. Ese fue mi peor desayuno, comentó. Gerardo Iraeta dijo que cuando los accionistas y miembros de la junta directiva conocieron que Juan Carlos estaba vivo, se alarmaron, realizaron una reunión de emergencia y concluyeron que habían sido estafados. El gerente recordó que Juan Carlos nunca presentó mora en sus pagos mensuales, los cuales se presentaba a hacer con puntualidad a la institución. Él venía en sus vehículos y no fallaba con sus pagos. Nunca nos imaginamos que nos pagaría de esta forma, afirmó. Realmente en esos días se había logrado obtener la declaración de 2 testigos que aseguraban haber visto con vida a Juan Carlos luego de informar sobre su deceso. Por otra parte, los padres de Fernando Javier fueron llamados para rendir en el tribunal sus testimonios, pero aquí se conocería una segunda hipótesis. El padre del joven narró que días antes había tenido problemas con un sujeto, de quien recibió amenazas, por lo que tenía sospechas que este hombre habría montado el plan para el secuestro y asesinato de su hijo, pero a la fecha se desconoce si este fue parte del móvil del crimen. El miércoles 14 de marzo del año 2001, la jueza a cargo del caso en el Juzgado de Instrucción de Apopa ordenó la detención de Juan Carlos Calderón y Claudia Castillo, señalados como principales responsables del secuestro y asesinato de Fernando Javier. En octubre del año 2001, un jurado de conciencia sentenció a 30 años de prisión a Juan Carlos Calderón Sandoval como el principal responsable de planear el crimen y a Claudia Geraldina Castillo Quijano por el delito de cómplice, mientras Ever Arturo López ya guardaba prisión por otros delitos en el penal de Cojutepeque. La sentencia fue dada, sin embargo, Juan Carlos y Geraldina poseen una orden de captura girada por la Interpol, pero a la fecha permanecen prófugos de la justicia salvadoreña, aunque personas que estuvieron de cerca al caso aseguran que a Juan Carlos se le ha visto llevando a personas de forma ilegal en la frontera de México con Estados Unidos. Como en todo caso, las autoridades no descartan la posibilidad que Juan Carlos haya cambiado sus rasgos físicos. De hecho, solicitaron fotografías de buena calidad para tener una imagen clara del sujeto, a quien consideran un hombre astuto que, con la forma como planificó el crimen, trató de burlar a las autoridades del país. La defensa de los 3 acusados pidió casación o revisar la sentencia, pero magistrados penalistas rechazaron analizarla. Este es un caso que conmovió a todo el pueblo salvadoreño. ¿Y tú qué opinas del caso del día de hoy?
Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si este video te ha gustado, te invito a suscribirte, activa la campanita y deja un me gusta, así me ayudas a seguir creciendo. Que tengas un bonito día donde quiera que te encuentres. Nos vemos en una próxima investigación de Crimen y Misterio. Adiós.